estimado jurado y estimado tutor. Vamos a dar inicio a la defensa de nuestro trabajo de grado titulado La remesa como ingreso alimentario fundamental de la familia venezolana. Esto como requisito para optar al título de abogado, presentado por los bachilleres Michelle Viera y mi persona, Frangeli Carrera. Es importante recordar que uno de los fenómenos más importantes que ha atravesado nuestro país es la diáspora de sus ciudadanos. Esto se ha visto, se ha llevado a cabo, ha sido motivado por el deterioro y el detrimento de la economía de nuestro país. También es importante resaltar que en otras épocas Venezuela ha sido un país receptor de migrantes, donde migrantes de ciudadanos de cualquier parte del mundo llegaron a Venezuela en busca de una mejor calidad, ya sea porque en sus países presentaba conflictos políticos, sociales, bélicos, entre otros. Muy bien. Vamos a comenzar diciendo que la remesa ha tenido una especial significación en periodos históricos marcados por las dificultades económicas. Las migraciones motivadas por conflictos armados, políticos, ideológicos o de cualquier índole conflictiva han tenido propósito primordial en buscar en otras latitudes las oportunidades y el crecimiento y la prosperidad negada en su propia tierra. Podemos establecer así una relación directa entre la remesa y la pobreza, dado que los países receptores de remesa suelen ser sociedades azotadas por conflictos internos que imposibilitan que el ciudadano pueda lograr un crecimiento y pueda existir en él mismo una producción de bienes y servicios que le permitan tener una vida digna y sobre todo que pueda cubrir sus necesidades básicas como lo son la alimentación, la salud y el vestido. Hablando de la problemática planteada con anterioridad, surgen las siguientes interrogantes, ¿cuáles son? ¿Es la remesa un factor fundamental al momento de analizar los medios de ingresos monetarios en la familia venezolana? ¿Tiene la remesa un peso considerable en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la familia venezolana? ¿Puede considerarse la remesa como un elemento sustitutivo actual del esquema salarial de los trabajadores venezolanos? ¿Y cuál es el impacto de las remesas en los países con flujos migratorios de mayor dilatación, tales como México, Colombia, Argentina y Chile? El objetivo general es analizar la remesa como ingreso fundamental en la familia venezolana. En el objetivo específico es determinar si la remesa va a adquirir un valor especial en los medios de ingreso alimentario en la familia venezolana. Establecer la capacidad del esquema salarial para subsanar las necesidades básicas de las familias venezolanas e indagar la influencia de las remesas en lo interno de la economía de México, Chile, Colombia, Argentina como medio de ingreso alimentario familiar. Tenemos así, muy bien, que a la luz de la realidad se muestra un importante movimiento migratorio venezolano, considerando pertinente analizar el impacto que este ha tenido en nuestra dinámica económica. Pues muy bien, y para nadie es un secreto que ciertamente, aunque la economía de nuestro país ha sido realmente muy deteriorada, siempre se ve como las personas hablan de una moneda cual no es la moneda que está estipulada en nuestro ordenamiento jurídico, la hablan con una mayor facilidad y es prácticamente una de las monedas que está como que con mayor auge en nuestro país, siendo esto, o mejor dicho, no estando marcada en nuestro ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo, intentamos establecer si la remesa puede considerarse como un elemento sustitutivo del salario mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional en Venezuela. El presente trabajo se realizó en el contexto de la República Bolivariana de Venezuela y también se estudió en el derecho comparado de México, Colombia, Argentina y Chile. De igual modo, su delimitación temporal en el tiempo ha sido el primer trimestre del año 2020 y el último trimestre de mencionado año. Tenemos las fuentes de ingreso, las fuentes tradicionales de ingreso, y entre ellas entra el salario.
la evolución histórica del salario. La evolución histórica del salario ha sido muy importante en los tiempos históricos que ha atravesado el mundo. En uno de estos está la esclavitud, la servidumbre, la artesanía, la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Clases de salario. En las clases de salario, en la doctrina extranjera, tenemos lo que es el salario nominal, el salario por unidad de obra, el salario por unidad de tiempo, el salario mixto, salario metálico, salario en especie y salario mínimo. En nuestro ordenamiento jurídico nos habla del salario por unidad de tiempo, del salario por unidad de obra o pieza o de estado, el salario por tarea o salario por comisión. El salario por unidad de tiempo no es más que esto. Cabe mencionar que esto en nuestro ordenamiento jurídico está contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras vigente, y también en las leyes especiales. Tenemos que el salario por unidad de tiempo es aquel salario donde cubre el trabajador va a percibir un ingreso según la capacidad de tiempo que dicho trabajador ha ejercido su función, ya sea en una empresa o ya sea en una empresa. El salario por unidad de obra nos habla de el trabajo finalizado de una persona y ella va a recibir su remuneración cuando el trabajo ya ha sido finalizado. El salario por tarea, aquí se mide lo que es la unidad de tiempo y también se mide la obra, es decir, es por el trabajo realizado, el trabajo ya terminado, pero también en el tiempo que él realizó su trabajo. Y el salario por comisión, que es una especie de salario que dan las empresas por decirlo así, es como un incentivo que da económico que da el patrono por la venta de algún producto de su empresa. Es como un complemento del salario. Y también tenemos las características del salario, que las investigamos según varios autores y sacamos los más importantes, los más resaltantes de todos los autores que coincidían unos con otros. Calificamos los más resaltantes como la proporcionalidad del salario, la continuidad, la seguridad, individualidad o intransmisibilidad, la irrenunciabilidad, la variabilidad, la conmutatividad y la disponibilidad. La proporcionalidad no es más que el trabajador recibe el pago proporcionado al trabajo que está realizando. La continuidad, que el trabajador no se le puede interrumpir su sueldo o su salario por causas ajenas a su voluntad. La individualidad, que el trabajador, el patrono, está en la obligación de cancelarle a su trabajador y se pudiera decir que pudiera delegar, o mejor dicho, puede llegar a delegar a una persona, pero tiene que tener una orden dicha por el trabajador para que él designe a alguien que le dé su salario, pero puede ser esposo, su cónyuge, su hijo o sus padres. Irrenunciabilidad del salario, perdón. La irrenunciabilidad, que bueno, esto está contemplado en nuestras leyes y no puede el trabajador renunciar a su salario, ya que no se estaría en caso hablando entonces de lo que es una relación laboral, ya que la relación laboral comprende un servicio que va a prestar el trabajador, pero que va a ser remunerado. Lo dejo con mi compañera Michelle Viera. Sobre la renta, que es la necesidad de incrementar el valor patrimonial de un individuo contribuyente. Hay que contratar dos aspectos, que es el patrimonio y la renta. El patrimonio es el capital, la riqueza obtenida por ese individuo en un determinado momento. Y la renta es la necesidad de incrementar esa riqueza ya preexistente, teniendo en cuenta que la renta puede retribuirse sin utilizar el capital inicial.
La renta posee dos teorías, teoría de la fuente y teoría del incremento patrimonial. La teoría de la fuente es aquella en donde debe existir una fuente sustentable y permanente de ingresos sin acabar la fuente productiva. La teoría del incremento patrimonial son todas las ganancias eventuales o ocasionales, las ganancias de capital, todo esto que se ha incrementado para un mayor ingreso. Ahora la renta se clasifica en renta fundada y renta no fundada. La renta fundada es aquella en donde es el capital y la renta no fundada es el trabajo, en donde existe cierta controversia, ya que la de capital va a obtener mayores ventajas porque posee un conglomerado de empresas y bienes consolidados, y el trabajo no. El trabajo autónomo es aquel trabajo que realiza una determinada persona sin estar bajo la supervisión de un empleador o patrono, y dirige el modo, tiempo y lugar en que realiza su trabajo, teniendo en cuenta ciertas ventajas y ciertas desventajas inherentes a su trabajo, por ejemplo, ya sea robo, pérdida de capital, entre otros. Puede decirse trabajo autónomo también aquella persona que trabaja en una determinada empresa sin tener en cuenta o una relación directa con el patrono, simplemente le cobra el trabajo realizado que hizo en esa empresa. Para la Organización Internacional del Trabajo establece de que es una manera productiva, sustentable y sostenible en que vaya a garantizar la economía, donde, o sea, si realizan este trabajo, impulsa a la economía mundial. Ahora bien, les voy a hablar sobre la canasta básica alimentaria, ya que es un instrumento básico referencial en donde busca estudiar y analizar en pro de políticas de garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad, de buscar y ampliar la economía y la producción alimentaria, realizar la estructura de sueldos y salarios. Y hay que tener en cuenta que para la canasta básica alimentaria se necesitan 60 productos básicos de consumo, 15 productos de aseo personal y de limpieza, los gastos por aseo público, transporte público, gas, luz, agua, entre otros, gastos de alquiler de aquellas personas que no tengan vivienda, gastos de salud sin que una persona no esté enferma, o sea, solamente sustituir una Cruz Roja cada 3 meses. Además, los gastos de vestido, de educación, de calzado, entre otros. Para el CENDA, que es el Centro de Documentación de Análisis de la Canasta Básica Alimentaria, establece que para el año 2019 las personas tenían que alcanzar 81 salarios mínimos para poder subsistir en una familia de 5 personas, 2 devengando salario mínimo y 3 que sean sus hijos menores de edad. Y estudios más recientes establecen que para junio del 2020 se necesitarían de 250 salarios mínimos para que la familia venezolana pueda satisfacer la canasta básica alimentaria. Esto quiere decir de que se necesitan $17 diarios para que una persona pueda satisfacer sus necesidades en su hogar. El salario mínimo en Venezuela, según la Constitución Bolivariana de Venezuela, dice en su artículo 91 que el salario mínimo será ajustado cada año mediante el Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que tomar en cuenta el costo de la canasta básica alimentaria. Además, en el artículo 129 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras dice que el salario mínimo será ajustado cada año de acuerdo publicado por Gaceta Oficial, y debe ser un salario igual para los trabajadores del sector público y del sector privado. Ahora bien, les voy a hablar sobre las remesas como en el extranjero.
en Colombia, puede decirse que para el país neogranadino es una fuente indispensable, ya que muchos de las personas de allí salieron en busca de un mejor porvenir, ya sea porque salieron por conflictos sociales, políticos, por las guerrillas, por el paramilitarismo, por el narcotráfico. Se dice que 4.7 millones de colombianos salieron de ese país y el 70% les es enviado en remesas a su familia de origen. Se dice que para el año 2019 entraron por remesa 6.500 millones de dólares europeos no, estadounidenses, que dice que es 3 veces mayor que por las exportaciones del café. En México puede decirse que es el primer país que recibe remesas en Latinoamérica, donde recibe más remesas. En Estados Unidos y Canadá es donde envían más remesas a México. Estas personas salen de ahí por la violencia, por las mafias, por el narcotráfico, entre otros. Para Argentina, más que enviar remesa, envían más remesas de lo que reciben. Esto es ya que ellos poseen una mejor calidad de vida, pero a lo largo de estos años se ha intercambiado la situación, ya que en Argentina ha existido una crisis política y donde el valor de su moneda se ha perdido y el poder inflacionario ha crecido un poco. En Chile es uno de los países más ricos y prósperos, que gracias a la salud que goza la economía chilena, muchos migrantes se quieren a ir a ese país. Por eso puede decirse que depende de dónde se encuentra, es donde va a salir más remesa o entran más remesas, dependiendo del lugar de donde se encuentra y cómo esté ese país de economía. Ahora bien, les voy a hablar sobre el marco metodológico que establece cómo realizamos nuestro trabajo, cómo fue el procedimiento, cómo es el análisis y la interpretación. Además de buscar en doctrina, también se hizo investigaciones por trabajos y tesis de grado, por estadísticas socioeconómicas, económicas, un tipo de investigación de nivel documental, de nivel explicativa no documental. Ahora bien, la hipótesis es aquella en donde es el resultado de lo que hemos venido haciendo, el resultado de un procedimiento deductivo e inductivo, el sí o no del trabajo. Para la remesa se dice que ante la insuficiencia del salario mínimo en Venezuela, ¿pueden las remesas ser un ingreso fundamental para la familia venezolana? Y es allí en donde surge la pregunta. Y para concluir con nuestro trabajo de grado, podemos hacer mención que las remesas no es un sustituto a la hora de incrementar el salario, ya que no se puede decir en qué medida son enviadas las remesas por los migrantes, y puede decirse que sea un alivio y un sustento, pero no un sustituto. El Ejecutivo realiza bonos mediante el sistema de Patria y la entrega del CLAP, pero eso no quiere decir que pueda sustentarse a lo largo del salario. También hay que tener en cuenta en cómo las remesas influyeron con el COVID-19.
ya que para el año 2019 entraron en remesas a Venezuela 3.500 millones de dólares y para el año 2020 se esperaba un decayendo del 42%. Entraron de 1.900 a 2.200 en remesas, o sea, cayó un 42% para ese tiempo. Pero además, no se produjo un 42%, sino que cayó totalmente al 75%. Muchas gracias.